Buenas tardes, mi nombre es Dana Ramos y los integrantes de mi grupo son Mariana Bermúdez, Valeria Montenegro, Laura González, Samuel Paguatián, Isabela Bermúdez y Sofía Carreño. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el formalismo. El formalismo, este movimiento se genera en la creación del Circuito Lingüístico de Moscú en 1915 y la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético en 1916. De manera más precisa, este movimiento nació durante la Primera Guerra Mundial en Rusia. Como lo planteamos, este inició a principios del siglo XX y fue una nueva concepción del análisis de la literatura. Otras ciencias fueron rechazadas y reemplazadas, como por ejemplo la historia, la filosofía o la psicología, por el análisis literario para explicar los textos como tal. El formalismo fue un movimiento intelectual que marcó el nacimiento de la teoría literaria y también la crítica literaria como disciplinas autónomas y que también tuvo una influencia en la evolución de los estudios lingüísticos. También es una tendencia que nació en el territorio ruso, como ya dijo anteriormente mi compañera, en los años 1914 y 1916, y que está basado en entender en las obras literarias como una estructura particular en el lenguaje. Esto quiere decir que la literatura para los teóricos y los críticos formalistas no resulta útil desde el punto de vista pragmático. Las etapas del formalismo se dividen en tres. La primera etapa consta de los primeros trabajos formalistas de base de filósofos rusos, donde se hace más asequible una realidad, al contrario de la finalidad del arte. La idea es dar una sensación con un objeto y una visión y no como un reconocimiento. La segunda etapa consta de desde el año 1921 hasta el año 1926. Esta se desarrolla a partir de una escuela formalista y supone una ampliación de bastantes temas. Durante la etapa final, de 1926 a 1930, los formalistas son conscientes de una necesidad de resplandecer el aspecto exterior de una obra artística, lo que refleja una orientación socioformalista hacia la literatura y los hábitos literarios. Yo voy a hablar sobre los autores del formalismo. El primer autor es Roman Jakobson. Él fue un escritor muy conocido y digamos tiene nombre rarito porque es ruso. Él tuvo una película muy famosa que se llamaba On the Sunny Side y fue mayormente conocido por esa película. Él estudió en la Universidad de Carolina en Estados Unidos y nació el 10 de octubre de 1896. Digamos, en el formalismo él plantea que las funciones del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que digamos, él plantea el receptor, el emisor, el referente y el canal. Digamos, los medios de comunicación por los cuales se pueden expresar distintas lenguas del lenguaje. Entonces, él dice que el emisor es el que recibe el mensaje y de ahí nace la teoría de los canales de comunicación. También concreta los modelos de comunicación, que son los mensajes que se transmiten desde varios lugares como un destinario oculto. El segundo autor fue uno de los más importantes y se llama Víctor Shklovsky y él fue un escritor y novelista cinematográfico. El propósito de él era describir el arte como una realidad, o sea que digamos lo viéramos de distintos puntos de vista de las personas y que no tuviéramos una sola perspectiva, sino que también tuviéramos varias como imágenes y formas de ver el arte. Y también nos dice que a medida del tiempo tenemos que aprovechar el arte y el lenguaje como debe ser. Y por último, Judith Triano y él también es ruso y nació en 1824. Él fue el padre del formalismo y escribía libros de forma poética.
Él plantea un hecho literario que es un proceso de creación, donde vemos el lenguaje como una visión del mundo a partir de la historia. Algunos de los libros sobre el formalismo que llegamos a ver fue La teoría de la literatura de los formalistas rusos, El formalismo contemporáneo y protección del consentimiento contractual de Silvana Fortich. Y después tenemos El formalismo ruso de Peter B. Steiner. También tenemos este libro que tiene el mismo nombre, El formalismo ruso y sus características, el Russian Formalist, que lo escribió El formalismo ruso, historia doctrina de Viktor Erlich. Vamos a hablar acerca de las características que tuvo el formalismo. El formalismo busca que crean que hay un estudio particular para la literatura, y para hacerlo tienen que prescindir de una serie de elementos, valores románticos, como la intuición, imaginación, la psicología del autor y del lector, identificando el tema con el género, lo que quiere decir que aplica rigurosamente los conceptos de determinada doctrina o metodología en el desarrollo de un proceso investigativo o de enseñanza. Este surge con las ideas de Immanuel Kant. La norma tiene como base una experiencia moral. Las acciones buenas son las que no han sido hechas por el deber. El formalismo es una disciplina de la lectura y una teoría de la misma. Continuamos con las generalidades del formalismo. En la literatura, el formalismo fue una tendencia que nació en el territorio ruso y que está basada en entender a las obras literarias como una estructura particular del lenguaje. El formalismo reacciona contra las dos tendencias más representativas de la crítica literaria en ese entonces, que son el positivismo histórico y la crítica impresionista. En consecuencia, los formalistas tratan de constituir la literatura con el objetivo de adquirir más conocimiento específico de una determinada disciplina científica o de una poética formal, y así poder dar cuenta de las cualidades estéticas y esenciales que posee una obra literaria. También tenemos que dividir los géneros en dos campos cerrados, que son el verso y la prosa. Y los temas principales que casi siempre utilizan en el formalismo son la ciencia de la literatura, la lengua literal versus la lengua común, la desautomatización, la teoría de la historia literaria, los géneros literarios y la estilística. Podemos tomar más que todo en cuenta la importancia del formalismo dentro de cómo se relaciona con otros temas, por ejemplo, que el formalismo llega a suponer una revitalización de la poética y la retórica dentro de las tradiciones clásicas y clasicistas que se llegan a ver. También llega a tener un enfoque del texto literario donde se llega a evidenciar un gran interés por las cuestiones formales y se realiza de acuerdo a algunas concepciones retóricas. De igual manera, también podemos ver que los futuristas y los formalistas llegan a compartir ciertas ideas, ya que para ambos el enfoque formal de estos críticos surge siendo un paralelo al desarrollo del simbolismo y el futurismo en Europa occidental. Entonces llega a verse como la primacía de la palabra autosuficiente dentro de su contenido o la ausencia del sujeto como objeto de interés dentro de esto. Entonces podemos ver que se llega a relacionar con otros temas como el clasicismo y el futurismo. Entonces, muchas gracias.